tenga, puede ser una profesora más comunicativa, menos, o que hay muchos niños y no pueden hacer una atención muy personalizada con el niño. Es decir, el contexto tiene un poder muy grande para que el niño desarrolle el lenguaje y hay contextos que son poco favorecedores. Entonces, el método natural, primero, está basado en lo que realmente funciona, cuál es la manera de comunicarnos con los niños que está demostrado que funciona para que los niños desarrollen su lenguaje bien, y también analiza esas conductas que algunos adultos tienen con los niños que se sabe que no van bien, ¿no? Para poner un ejemplo, de favorecedor sería escuchar mucho al niño, entender lo que nos dice, tratar de interpretar, seguir sus iniciativas, estar contentos. Esto sería natural y favorecedor. Y no favorecedor sería pararle porque no le hemos entendido, hacerle repetir. Bueno, en definitiva, parar el discurso y fijarnos en su manera de pronunciar, por ejemplo, y no fijarnos en el global de lo que nos está tratando de decir, para poner ejemplos muy rápidos, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, Sí, comunicación como el centro del sentido, ¿no? De esto sí, me y, parece que es lo que estás comentando. y sí, sin criticarlo, ¿ah? Sin criticar al claro, niño. claro, Es así. totalmente. Y entonces, cuando se detectan dificultades del lenguaje en el niño, el método natural lo que hace es ver qué está pasando con el contexto, con su madre, con su padre. Y a través de esas interacciones se pueden detectar cosas que están yendo bien, porque seguro que algo va bien, nunca lo hacemos todo mal, pero hay cosas que no van tan bien. Y entonces yo, por ejemplo, pues les muestro, mira, aquí quizás sería mejor dejar más hablar al niño. Fíjate que has dicho, le has hecho como 5 preguntas seguidas y no le has dejado ningún espacio para que responda, ¿no? Es un ejemplo, lo veo mucho, continuamente. El hacer demasiadas preguntas a nuestros hijos y no esperar, no darles tiempo. Bueno, entonces, en relación, esto sirve entonces en cualquier niño que tenga dificultades de lenguaje, aunque sea uno solo, pero ¿cómo se aplica a la crianza bilingüe? Bueno, pues igual, porque en la lengua que tú estés criando a tu hijo es donde pondrás en práctica todas estas estrategias que son buenísimas para que te hable en esa lengua. Por ejemplo, escuchando, dejando tiempo, lo que decías tú, Maritere, no criticando nunca, por supuesto, siempre estar en positivo, siempre recuperar lo que nos ha dicho y devolverlo correctamente en la lengua que queremos que consiga, caso por caso siempre, en Por realidad supuesto. caso por caso, porque hay muchas estrategias generales que son buenas, pero luego vas caso por caso y cada uno necesita unas cosas distintas. Pues sí. Claro, claro, es lo que siempre decimos, que todas las familias tienen un plan de lenguaje diferente, porque la situación de todos es diferente, pero todas podemos aprender de cada una. En Londres conociste familias de habla hispana que tuvieron una experiencia con la dificultad en desarrollo del lenguaje. Estas familias eran inmigrantes, expatriadas, tenían acceso a información sobre la crianza bilingüe. ¿Cuál fue tu asesoría para ellos en cuanto a la crianza multilingüe? Sí, ellas eran, pues estaban viviendo en Londres por un tiempo también, bueno, algunas determinado, tenían previsto volver a su país de origen, otras no, llevaban mucho tiempo allí. El acceso que tenían a información sobre este tema era realmente las que yo he conocido poco, ¿eh? Porque me comentaban que habían ido primero al pediatra, ¿no? Y el pediatra no tenía ninguna idea muy concreta o muy adecuada del tema bilingüe, nada, ¿no? Pero también a logopedas, algunas habían ido a logopedas en Londres y por lo tanto solo en inglés, por supuesto. Y claro, la logopeda tampoco tenía en cuenta que aquel niño o niña hablaba otras lenguas. Por lo tanto, la evaluación era poco precisa porque se estaba perdiendo un montón de información, ¿no? Entonces, cuando me encontraron a mí, al decirles que era logopeda, bueno, se quedaban, ostras, mira, una logopeda que hablará nuestra lengua, nos entenderá bien y además que también entiende el tema del multilingüismo, ¿no? Y bueno, entonces lo que hice con ellas es trabajar a través del método natural del lenguaje. Yo lo que hacía es, ¿qué es lo que hago ahora? Me mandan vídeos que puedo ver la interacción de sus hijos con ellos y entonces a partir de ahí yo veo lo que se podría mejorar de esas interacciones, que
cosas introducir que no están haciendo, qué cosas eliminar quizás. Por ejemplo, 2 cosas buenísimas con los niños para potenciar, para favorecer el lenguaje o la lengua que se quiera favorecer, son las 2 actividades por excelencia de la infancia, que sería el juego y los cuentos. Entonces, jugar con nuestros hijos es buenísimo, es una conexión total. Además, el niño tiene sus intereses y jugando es lo que al niño le interesa, es significativo para él. Por lo tanto, lo que podamos decir en el juego lo va a poder integrar en esa lengua, por ejemplo, ¿no? Y además que el juego también trabaja los turnos, ahora hablas tú, ahora hablo yo, y hay y se repiten, depende del juego, se repite un vocabulario siempre, entonces es como inmersión de ese vocabulario cada día si jugamos con el niño. Lo mismo con un cuento favorito o varios, repetirlo día tras día es buenísimo porque la repetición es buena con los niños. A ellos les encanta y además tiene un sentido porque aprenden mucho. Entonces trabajaba así con ellas, con las familias de Londres. El hecho de conocerlas en persona, porque nos habíamos conocido en grupos de estos de homeschoolers y cosas así, pues a veces lo hablábamos en persona. Actualmente todo lo que hago ya es online, totalmente online, porque como yo necesito simplemente ver la interacción real en casa, que en realidad es muy bueno porque el método natural del lenguaje, tal como yo lo estudié y tal como se hace, cuando observas por primera vez a un niño y a su familia, antes tenías que ir a la casa y yo lo había hecho. Ibas a la casa de la familia, pero te quedabas como en un rincón, porque para observar no tienes que interferir en nada. Entonces eras un observador. Actualmente ya no hace falta. Te mandan un vídeo y ya puedes verlo. No hace falta desplazarte a casa de nadie y estar allí como, como una estatua, ¿no? Sí, Un me vídeo parece que me parece que es mejor, ¿no? Que totalmente. estar ahí. Yo pienso que puede hasta intimidar al niño, que una persona extraña esté ahí mirando lo que... Pero bueno, es como se hacía, porque era la manera que podías observar, ¿no? Antes no estaba la tecnología como ahora, ¿no? Y entonces era la manera de observar que al menos, bueno, era una manera de observar que por un lado, lo que tú dices, tienes toda la razón, que parece un poco intimidante, pero si al final te olvida un poco, pues mira, es una manera de observar bastante natural, que es eso el nombre, ¿no? Estás viendo lo que hace el niño en su casa realmente con su madre o padre, que es lo más natural y la interacción más real y la comunicación más real que puedes ver. Bueno, actualmente con un vídeo, por supuesto, es 100 veces mejor porque no estás ahí. Simplemente lo graban cuando quieren y ya está. Y ves una interacción real y ves el lenguaje real. Y con el vídeo lo que también me parece que sucede es que podés revisarlo un par de veces y podés ir observando, ¿no? Diferentes momentos del juego, porque bueno, en las situaciones de juego e interacción están metidas tantas cosas, ¿no? Desde, por supuesto, el lenguaje, la interacción, los afectos, hay tanto para leer, como decimos, ¿no? Como para entender y reorientarla y por supuesto aconsejar, me imagino, con tus consultas. ¿Y cómo te está yendo en tu casa con la educación bilingüe? Y porque uno a veces piensa, muchas veces la gente piensa que como uno es más experto en un tema que otro, en la casa le va perfecto, pero todos tenemos retos, ¿no es cierto? Porque bueno, estamos en la situación, ¿no? Somos protagonistas de la situación de una manera diferente. Entonces, contanos un poco cómo te va y qué retos también encontraste. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? En realidad, tú puedes ser especialista en algo, pero luego, bueno, como madre tienes que aprenderlo todo, ¿verdad? Aunque Tal sepas cual. de desarrollo infantil y de todo, Tal cual. no sirve tanto, pero bueno, sirve un poco, ¿no? Sirve también. Mira, tengo que decir que nos ha ido muy bien, o sea que realmente tengo como, no sé, que nos ha ido muy bien con nuestro hijo. A nivel de las lenguas, hablo. O sea, lo que pasa que nuestro hijo habla 3 lenguas, ¿vale? Él tiene lo que yo tuve, el castellano y el catalán, y luego el inglés del padre. Lo que pasa que, claro, en casa no hablamos las 3 lenguas, porque yo con mi hijo decidí hablar catalán solo y el padre habla solo inglés. Por lo tanto, el castellano, ¿dónde está? ¿Dónde está, no? Bueno, el castellano a las primeras edades estaba
yo tengo, mi abuelo todavía vive, tiene 94 años, ha cumplido ya, él habla castellano y él es Dios lo francés. bendiga. Es francés, pero vivió en Madrid, padre madrileño, bueno, castellano siempre, ¿vale? O sea, tenemos familiares, aquello importantes, todos hablan, muchos hablan en castellano, amigos, pero claro, era una lengua de no de casa. Entonces, cierto, ¿qué pasó con nuestro hijo los primeros años? Hasta los... Bueno, todo el tiempo que estuvimos en Londres, entonces lo que pasó es que estuvimos en Londres desde que el niño tenía 2 años y medio hasta los 5 y medio. Seguía yo en catalán y en casa inglés y afuera en inglés la mayoría del tiempo, excepto estas familias que hablaban español y entonces, mira, pues era un input en español que teníamos en esos momentos. ¿Qué pasaba con las lenguas de nuestro hijo? Pues realmente el catalán y el inglés estaban siempre muy bien, han estado muy similares, el inglés a veces más alto, sobre todo allí en Londres. Ahora quizás el catalán está un poco más... Pero no, porque con el padre hacen muchas actividades y leen mucho y lo tiene muy presente, nuestro hijo el inglés, muchísimo. Castellano estaba muy por debajo realmente, o sea, a nivel expresivo casi nulo y a nivel comprensivo sí, entendía bastante, entonces estaba. Bueno, lo bueno es que como yo sabía que volvíamos a Barcelona, sabía que cuando volviéramos el castellano se impulsaría seguro porque tendríamos otra vez situaciones. Además, en Londres hicimos homeschooling o unschooling, pero en Barcelona teníamos previsto que la primaria seguramente ya iría a un colegio, ¿no? Y ha sido así. Él empezó preprimaria el año pasado y este año hace ya primero de primaria. Bueno, su castellano se ha ido por las nubes. ¿Por qué? Porque en el colegio, aunque en las clases son mayoría catalán, con sus amigos hablan mucho en español, pero muchísimo. En el patio, sí. ¿Sabes también por qué? En esta escuela donde va, es una escuela pública de Barcelona, pero por su situación, por el barrio que vivimos, hay muchas familias internacionales. Y todos sus amigos, aparte de bilingües como todo el mundo aquí, son trilingües o cuatrilingües. Tiene un súper amigo que el niño habla francés con el padre, castellano con la madre, que es de México la madre, catalán por el colegio y por tal, y inglés porque los padres hablan en inglés y también lo habla. O sea que el niño habla 4 lenguas Me encanta, y es me natural. encanta. Me encanta. Ya quisiera que acá en Estados Unidos eso fuera así. La escuela de mi hijo, en su clase hay muchos que hablan francés, muchos italiano, hay un niño de China, 2 de Pakistán, o sea, son una de lenguas increíble. O sea, que lo normal en la escuela de mi hijo y muchas otras, pero es ser trilingüe. Entonces, el tema del castellano, estoy tan emocionada de que ya está, o sea, ya está ahí, ya está. Estaba muy bajito, pues en un año ha hecho un cambio, o sea que estaba a nivel comprensivo y ahora ya se ha lanzado al expresivo. Me encanta, me encanta. Antes de dejarte ir, ¿qué mensaje tienes para las familias multilingües y multiculturales? A ver. Tengo el mensaje de que realmente se tiene que conocer, es decir, se tiene que tener la información, si realmente se tienen dudas sobre el lenguaje, el desarrollo del lenguaje y luego de las lenguas, preguntar, que actualmente hay mucha información. Se pueden seguir bueno, como este podcast, por ejemplo, con tanta información de tanto valor y personas que están haciendo mucho por la crianza bilingüe actualmente. Como tú dices, Maritere, tantas veces que tú no tuviste esto cuando tú eras más joven con tus hijos, pero ahora, bueno, la información está en todas partes, ¿vale? Que cuesta a veces quizás seleccionarla, pero bueno, yo creo que las familias buscando ya verán a la profesional o las profesionales que piensan, conecto con este mensaje, ¿no? Es cuestión de conectar con lo que escuchen, ¿no? Entonces, bueno, tener la información, si tienen dudas, pues preguntar a una profesional que les ayuden y sobre todo, importantísimo, que criar niños bilingües o multilingües es un regalo inmenso que les abre un mundo de posibilidades, de interacciones. Además, bueno, el propio crecimiento, ¿no? El ser bilingüe, trilingüe, el cerebro se te abre mucho. Es maravilloso y también de cara a temas de empatía, de entender la diversidad,
las diferentes culturas. Esto antes os lo quería